Qué gusto de saludarles a cada uno de ustedes para poder aprender hoy de la palabra del Señor. Es una gran bendición. Y seguiremos estudiando el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Pero vamos a orar primeramente para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo guiándonos. Inclinamos nuestro rostro, ahí donde está usted, acompáñeme a orar. Eterno Dios, amado y misericordioso, damos gracias, Señor, por esta gran bendición que usted nos otorga a través de estos medios de poder aprender de su palabra. Señor, permita usted que hayan corazones dispuestos, oídos abiertos espirituales para poder aprender lo que su Espíritu Santo nos tiene preparado. Señor, me dispongo en sus manos como un vaso para que usted sea haciendo como usted plazca. Señor, le pedimos esto en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como les decía, estudiaremos hoy del capítulo 18, del versículo 15 al 24. Y esta clase tiene como título Jesús ante el sacerdote, el sumo sacerdote. Esta clase tiene dos temas. Primero, Pedro siguiendo a Jesús, y después tenemos el juicio fraudulento contra Jesús. Jesús arrestado y llevado ante Anás. Entonces leeremos la palabra del Señor. Decía que está en el capítulo 18, versículo del 15 al 24, y dice así la palabra del Señor. Pedro en el patio de Anás, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no, lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Tenemos nosotros, como usted puede ver ahí en pantalla, el versículo clave, Juan 18, 21, y dice así: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, quisiera recordar un poco la clase pasada para que podamos entrar en el tema.
dice que este capítulo 18, recordamos, que es el comienzo de la consumación del plan divino estratégico, del triunfo del sacrificio expiatorio de Jesús. Al pronunciar, recordamos nosotros de la clase anterior, que Jesús, con su aliento, con el aliento de su palabra ante la respuesta a la pregunta que hizo él, ¿quién buscáis? Y ellos le dijeron a Jesús de Nazaret. Él contestó, yo soy. Y con esta frase poderosa demostró un pequeño atisbo de su identidad divina. Recuerde usted, hermano, hermana, e imagine usted que solo con decir yo soy, cayeron más de 600 hombres. ¿Qué demostró ahí el Señor además? Dominio total. Todo esto deja en evidencia que Él, Jesús, puso su vida, Él la entregó. Recuerde usted que Él se adelantó y les preguntó, y entregó su vida por usted, por mí, por la humanidad. Jesús fue arrestado y llevado ante Anás. Entramos entonces a la lección que hoy nos convoca. Juan 18, vamos a ver del 15 al 18, que es el primer tema que se trata aquí. Y lleva el título, Pedro siguiendo a Jesús. Podemos ver nosotros la personalidad de Pedro en el versículo 15. Aquí vemos, nosotros también podemos decirle, recordar de quién era este discípulo que no se menciona acá, porque solo se menciona a Pedro, ¿cierto? Se dice que es Juan, el mismo que relata este evangelio. El hijo de Zebedeo tenía una propiedad, una barca, en donde ellos, pescadores, abastecían a este sumo sacerdote, Caifás. Entonces se dice que era Juan el que iba a hacer las entregas. Por lo tanto, era conocido. Y fue él quien habló con la portera para que Pedro pudiera entrar. Y aquí en el capítulo, en el versículo 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y aquí podemos ver la personalidad de Pedro. Pedro ciertamente amaba a Jesús, era sincero en su intención, pero era un amor humano. Podemos recordar la promesa que le hizo a Jesús humanamente. En Juan 13, 35, 37, que clase pasada, recordamos cuando él quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo que no podía seguirlo al lugar en donde él iba, sino que más adelante lo iba a hacer. Y él dijo,
que estaba dispuesto a seguirle, ¿cierto? Y que su vida ponía por Jesús. Pero vemos aquí una actitud diferente. ¿Por qué? Porque el estado emocional de Pedro prevaleció en él. ¿Cómo era su estado emocional ante una situación como la que él estaba viviendo? Porque habían apresado a su maestro. Pensaba en sí mismo por el temor que le embargaba. Y bajo el temor actuó negando y mintiendo. Decidió él mentir y negar. Ahora, hermanos, hermanas, bueno es meditar qué sucede cuando nosotros mentimos, cuando nosotros negamos al Señor. Sucede de que estamos negando la obra redentora, anulamos su amor, es darle, como un predicador dijo, que es como darle un puñetazo en el rostro al Señor, a Jesucristo. Siempre, siempre, por lo tanto, podemos sacar en una lección de esto, que al ignorar la palabra de Dios y dejarnos guiar por la carne, fallaremos vergonzosamente. Nuestros intereses anteponerlos ante la ordenanza de la palabra del Señor, de pensar lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, esto nos lleva a derrota. Ahora también las malas asociaciones, en el versículo 18 podemos leer que Él estaba junto a los otros, hacía frío y estaban calentándose, pero Él decidió mezclarse. ¿Qué pasa cuando nos mezclamos con personas o en situaciones que son lejanas al Señor? ¿Qué pasa en ello? Pasa que vamos a decidir mal. Y siempre, toda decisión que tomemos malamente trae malas consecuencias. Y muchas veces, y casi en todas, no tan solo nos atañen a nosotros, sino también a los que nos rodean. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en esto, en las malas asociaciones. ¿Qué dice el Salmo 1 respecto a esto? Dice, bienaventurado el hombre, vamos a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque eso trae bendición a nuestra vida, sin duda, ¿cierto? Y tal vez hemos vivido muchas situaciones en que no hemos decidido bien. Sin embargo, podemos decir respecto a Pedro que él tuvo una actitud distinta, hubo un cambio, una diferencia abismal. Después que el Señor resucitó y se presentó ante ellos, en Juan 20, 21, en este mismo libro, ¿cierto? Dice así:
el 21 y 22 vamos a leer. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay cuando tenemos el bautismo como en Hechos 8, que fue derramado, que nos relata ahí el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué vemos? ¿Cuál es la diferencia de antes y después? Conocemos a un Pedro, Hechos 1, a ver dónde está esa referencia, Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí está, disculpe usted. Estábamos en la diferencia que es tener al Espíritu Santo y actuar humanamente. Conocemos a un nuevo Pedro, un Pedro capacitado, valiente, lleno de poder, testificando de la obra redentora del Señor y dando su vida por Cristo. Qué gran lección podemos nosotros concluir, ¿cierto? Que cuando actuamos en forma humana, en forma con la personalidad de Pedro, tan impetuoso, muchas veces hacemos promesas al Señor humanamente, pero estando en una situación conflictiva, actuamos diferente, actuamos contrario a lo que hemos prometido al Señor. Y no debemos olvidar que Dios está en los cielos y nosotros aquí, y solamente con su ayuda podemos nosotros ser más que vencedores, como Pablo nos enseñaba, nos enseña en su palabra. Ahora pasamos a otro tema que está desde el versículo 19 al 24. Puse este título, Juicio religioso fraudulento. Recordemos quién es Anás. Los comentarios de estudiosos dicen que era un hombre muy rico y con mucha influencia. El sumo sacerdote en el periodo anterior, anciano, respetado por los judaicos, o sea, por el Sanedrín, porque a través del pueblo no era tan así. Antes que llegaran los procuradores romanos, es decir, los que se encargaban de la parte financiera, el cargo de sumo sacerdote era vitalicio. Pero llegado estos procuradores, Anás y sus 4 hijos, mediante conspiración, soborno, intriga, corrupción, obtenían el liderazgo. Y con ese currículum realmente nos sugiere por qué llevaron a Jesús primero a él. Primero porque, si usted se recuerda, Jesús entró al templo y dio vuelta las mesas, los mesones de los cambistas. Se había convertido realmente como en un persa adentro. Y es más,
los que traían animales o las ofrendas de afuera, siempre le encontraban un detalle para que se vieran obligados a comprar de allí. Qué terrible. ¿No le parece que estas características son también actuales en el mundo de hoy? ¿Qué pasa con Anás? Veía que se le estaba yendo los negocios. Qué terrible, ¿no? Anás interroga a Jesús. Juan 18, 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de dos temas, de sus discípulos y de su enseñanza. Pero, ¿qué vemos aquí nosotros? Que Jesús fija su atención, digamos, se desvía, no responde nada respecto a sus discípulos. Y aquí demuestra el amor protector, el amor incondicional hacia sus discípulos. Y ese amor todavía está, porque es eterno. También está para usted, para mí, está para el mundo que quiera ser discípulo del Señor. ¿Por qué preguntaron? ¿Por qué el interés sobre los discípulos? Seguramente ellos pensaban que tenían una revolución contra Roma y perder ellos los privilegios, porque quienes autorizaban a que hubiera, que existieran ellos, el Sanedrín, era el Imperio Romano. Y Jesús por eso enfoca totalmente, por lo anterior, toda su atención en esto, en responder respecto a la doctrina. Ellos, ¿qué pasa? No estaban aplicando la ley mosaica para un juicio. No debían, recordemos esto, que no debían comenzar un juicio en la noche, nunca. Siempre se hacía desde la mañana y tenía que terminar durante el día, pero jamás en la noche. Y también vemos nosotros siguiendo qué dice respecto a la doctrina, cómo responde Jesús. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice el versículo 21. ¿Por qué preguntan, cierto? Porque debían interrogar a los testigos, no a los acusados, sino que en los evangelios también podemos ver que dicen que sobornaban para que testificaran contra Jesús, pero aún así no coincidían las declaraciones, no estaban los requisitos cumplidos. Entonces, quedaba en evidencia cómo ellos estaban faltando, ¿cierto? Violando las reglas al no tener testigo, al hacer este juicio de noche. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Cuando él responde y dice que deja en evidencia que no tienen testigo, que es un juicio irregular. Pero en el versículo 22, nosotros podemos ver
la reacción que hubo de parte de un alguacil le dio una bofetada. Seguro que fue para congraciarse con el sumo sacerdote, para confundir al Señor, porque la bofetada se daba en la cabeza y cerca de la oreja, y tiene que haber sido obviamente duramente propinada, ¿cierto? Para humillarlo, para herirlo. Y aquí es el comienzo de las afrentas recibidas que el Señor tuvo por usted, sí, por usted y por mí. En el versículo 23, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante este agravio? Dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Nuevamente les deja en evidencia rotunda la irregularidad del juicio y peor, deja al descubierto que Anás, sumo sacerdote anciano, estaba incurriendo en un grave ilícito, una costumbre de Anás. Era una costumbre, una inclinación que él tenía de hacer y de actuar irregularmente. ¿Qué hizo en el versículo 24 Anás? ¿Qué hizo? Anás, ante el fracaso de su estrategia, envió atado a Jesús, a su yerno Caifás. ¿Por qué lo envió atado? Para persuadirlo que era un personaje peligroso. Pero la verdad es que no era peligroso, sino que era peligroso para la forma de actuar de ellos, porque Jesús siempre supo todo. Él tenía el control de todo y conocía el corazón y las intenciones de ellos. Hermanos, hermanas, llegamos a la conclusión de este mensaje: negar, mentir, malas asociaciones. Negar, mentir, como antes dijimos, es como darle un puñetazo al Señor, es distanciarlos de Él, porque el pecado no puede estar en Cristo, es distanciarnos, pero sí tenemos un abogado, Cristo Jesús, intercediendo ante el Padre por nosotros. Cuando nosotros negamos, cuando nosotros mentimos, ¿qué tenemos que hacer? Ir ante el Señor, arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? Es nunca más volver atrás, nunca más volver a repetir. Ese es un arrepentimiento genuino y el Señor es perdonador. También el mentir siempre trae consecuencias, porque el mentir, hay un dicho por ahí que se pilla más rápido un mentiroso que un ladrón. Y el mentiroso es como una bola de nieve, miente y después tiene que volver a mentir para tapar lo otro, y etcétera. Pero a Dios no podemos engañar. Dios no puede ser burlado. También las malas decisiones
Las malas decisiones traen consecuencias, a veces irreversibles. Es como tirar una de esas flores que usted al soplar se esparcen. ¿Cómo usted después las reúne? Imposible. Quiera el Señor de que en nuestro círculo no significa que no podemos interactuar con personas, sino es la alianza, es la que es pecado. Aliarnos con los que no actúan bien, con los que no nos van a aconsejar bien. Entonces a eso se refiere, porque el Señor no llama a nosotros por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en Él. Y Él conoce todas nuestras inclinaciones y Él a través de su palabra nos va formando. Ahora, tenemos que tener ojo, porque este espíritu que operó en Anás, este espíritu está vigente hoy más que nunca. Está actual, mentir sin pudor para obtener privilegio, cero código de decencia, sino que conveniencia. Marquemos entonces, hermanos, hermanas, joven, señorita, marquemos diferencia, marquemos esa diferencia porque somos sal y luz aquí en la tierra. Eso debemos hacer como pueblo de Dios. El Señor permita que esta palabra pueda ser diluida en nuestro corazón, quede impregnada. Oremos al Señor. Gracias, Padre eterno, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien nos revela, quien nos guía, quien nos lleva en el camino correcto. Gracias también, Señor, porque si bien es cierto que este mundo está contaminado, que ya, Señor, no hay valores. Gracias porque somos pasajeros, porque somos peregrinos, porque nuestra identidad, nuestra ciudadanía está en los cielos. Señor, le esperamos. Las señales del mundo de hoy indican que tú vienes pronto. Te esperamos, te anhelamos. Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Preparémonos. Que el Señor les bendiga. Entonces, hermanos, hermanas, les esperamos para la próxima clase. Bendigo a usted, a su familia, su descendencia, sea bendecida. Abrazos.